Buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión del año 2018 y hoy tenemos el gusto de que esté entre nosotros un joven profesor de Chile que se llama Pablo Montes Vargas. Pablo Montes Vargas hace 4 años y unos días, en el mes de diciembre de 2013, a principios de diciembre de 2013, envió un correo electrónico a Bueno sugiriéndole que tratase el asunto de Schopenhauer y el materialismo filosófico, puesto que él estaba trabajando sobre esas cuestiones en su trabajo universitario. Y eso fue, el correo se recibió el día 4 de diciembre del 2013 y el día 10 de diciembre del 2013, Bueno grabó una de las respuestas a preguntas que están en vídeo en la página de la Fundación, donde también tienen el texto del correo que envió Pablo Montes Vargas, que, como pueden entender, hasta ese momento nosotros no sabíamos de la existencia de Pablo Montes y entonces en estos 4 años que han transcurrido, pues hace 3 años Pablo más o menos mandó ya un primer borrador de su trabajo, el cual pues fue elaborando y a finales de diciembre, a finales del mes pasado, pues acaba de aparecer su libro La ontología materialista de Schopenhauer, que lo ha publicado Pentalfa, y que también aprovecho para decirles que la conferencia de hoy no tiene que ver directamente con el libro, pero que el libro se presentará mañana, aquí, a la misma hora, a las 5 de la tarde, haremos la presentación del libro, presentación en la que intervendrá el autor y también intervendrá Tomás García López, que ha puesto el prólogo a este libro. Pablo Montes Vargas, al cual yo pues personalmente nos conocimos pues el día 4, que es cuando vino a Oviedo, recién llegado de Chile, en su primera visita a España. Él, pues, hoy nos va a hablar del tema que está anunciado, como el saber mundano y académico de Schopenhauer. Y entonces, pues nada, darle la bienvenida a la Escuela de Filosofía de Oviedo y a Oviedo y esperemos que esta colaboración sea fructífera y en el tiempo. Gracias, Pablo. No. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. El título de esta presentación dice Filosofía mundana y filosofía académica en Schopenhauer, y estas ideas, este trabajo lleva un tiempo, pero todavía está en progreso, ¿ya? Todavía se está articulando, todavía se está armando, y por esa misma naturaleza ha cambiado un poco el enfoque o la dirección, porque ahora se le podría llamar como idea de filosofía como sabiduría del mundo en Schopenhauer. Sin embargo, se entiende que en este trabajo los conceptos o las ideas de mundano y académico, la distinción mundano-académico, juega un papel importante para poder desarrollar la idea de filosofía en Schopenhauer. Entonces, vamos a comenzar y la distinción de Gustavo Bueno, sabiduría mundana y académica, la podemos encontrar en al recorrido de su obra, pero yo me he focalizado en ensayos materialistas. En ensayos materialistas podemos encontrar la distinción filosofía académica, filosofía mundana, a partir de Kant. Entonces, en la primera parte de ensayos materialistas hay una interpretación acerca de el concepto cósmico de filosofía en Kant y el concepto escolar de filosofía. Y, por ejemplo, para ya empezar con el análisis y la exposición de las ideas, les voy a leer algunos
fragmentos de esta distinción que aparece en la crítica de la razón pura, en la arquitectónica de la razón pura. Y, por ejemplo, Kant dice así: mientras tanto, el concepto de filosofía solo constituye un concepto de escuela, a saber, el de un sistema de conocimiento que solo se busca como ciencia, sin otro objetivo que la unidad sistemática de ese saber y, consiguientemente, la perfección lógica del conocimiento. Por otra parte, este concepto de filosofía no es el único, no se gana el monopolio de la filosofía, sino que también Kant propone también otra distinción que la que habíamos dicho, y él la expresa de esta manera. Pero hay también un concepto cósmico, conceptus cosmicus de la filosofía, que siempre ha servido de fundamento a esta denominación, especialmente cuando se le personificó, por así decirlo, y se presentó como arquetipo en el ideal del filósofo. Desde este punto de vista, la filosofía es la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana, y el filósofo es un legislador de esa misma razón, no un artífice de ella. Entonces, me ha parecido importante esta distinción que plantea Gustavo Bueno, porque se articula en el contexto de la Ilustración y se articula también en un aspecto coyuntural, que es el surgimiento ya y consolidación de las academias. Adelantando un poco, recordemos que Schopenhauer hay un texto, manda 2 textos a concurso para las academias de esa época acerca de los problemas fundamentales de la ética. Entonces, a partir de este contexto y de esta noción mundano académico, Gustavo Bueno, en Ensayos Materialistas, escribe lo siguiente, dice: mundano se opone a académico. Kant distinguió una filosofía mundana y una académica. La exposición de Kant se mueve precisamente en la atmósfera de la Ilustración, y de esa atmósfera extrae su vigor siempre actual. La oposición medieval entre la sabiduría del pueblo, la fe popular, la voz de Dios, y la sabiduría de los sacerdotes, la ciencia teológica, ha recuperado ahora su sentido secular. Kant desarrolló su distinción en términos muy abstractos y, naturalmente, inconsciente de su significación respecto a las coordenadas del materialismo histórico. Sin embargo, la potencia de la distinción kantiana es tal que contiene virtualmente estas coordenadas, porque Kant concibe al filósofo mundano como el legislador de la razón, por oposición al filósofo académico, que sería el artista de la razón, de la misma manera que el teólogo era el artista de la fe. Entonces, tenemos esta distinción y podemos entenderla que desde Ensayo Materialista, a partir de Ensayo Materialista, no se puede establecer una dicotomía, un corte, ¿ya?, o una clausura de ambos espacios de filosofía académica, filosofía mundana, sino que hay una dialéctica entre ellas, ¿ya? Pero se pueden hacer algunas distinciones, y el mismo Gustavo Bueno planteó esa distinción en Ensayos Materialistas, y entre ellas, por ejemplo, podemos hablar de sabiduría académica o filosofía académica, como aquella que se plantea, no solamente en una institución, ¿ya?, no solamente en una academia o en una universidad, sino que es un saber abstracto, ¿ya?, es un saber a partir de principios, de leyes, de normas, podríamos decirlo de un nivel de abstracción, de una construcción, ¿ya?, de conceptos. En cambio, la filosofía mundana no opera en ese mismo plano. Por ejemplo, para graficarlo, en la lengua, o sea, nosotros podemos hablar, pero, por ejemplo, si yo me voy a un país de no habla hispana, yo puedo enseñarle a estas personas a comunicarse. Pero en el momento en que tengo que enseñar la gramática, las normas, ¿ya?, tal vez me resulte problemático,
porque eso no lo sé. O sea, yo soy capaz, yo soy competente, somos competentes en comunicarnos, en hablar. Y esa es una sabiduría mundana. En cambio, la academia, como la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, tiene en su articulación, en su funcionamiento institucional, la facultad de generar normas claro, generar normas para el uso del lenguaje. Entonces, bajo esta distinción, podemos también establecer una distinción en el campo de la filosofía, que todos manejamos ideas filosóficas. Y ese es el punto importante de la distinción conceptos e ideas que establece el materialismo filosófico. Y para hacer esta interpretación no hay que perder de vista la idea de filosofía que está en el materialismo filosófico, que es un saber de segundo grado que necesita de los saberes tecnológicos científicos y a partir de los conceptos científicos, de la confrontación de las tesis, de las contradicciones, surgen ideas filosóficas. Entonces el taller del filósofo sería un taller de ideas filosóficas. Y en este sentido, las ideas filosóficas pueden ser en cierto grado, podríamos decirlo, en un plano más académica, es decir, no tanto en plan doxográfico como en la universidad, sino que un poco ya más abstractas, que no tienen una correlación con experiencias directas, empíricas, sino que a partir de un nivel de abstracción mucho mayor, de un nivel de racionalidad totalmente distinto al que nos solemos mover en lo cotidiano. Y en cambio, también hay, y por lo general, se podría pensar, podríamos pensar por lo general, que estas ideas, estas ideas filosóficas académicas, las manejan los filósofos, pero en nuestra época los profesores de filosofía. Esperemos que sea así, porque también podría darse la otra opción que las ideas filosóficas no son ya entendidas como unas ideas abstractas que sin relación con la experiencia, sino que una idea, podríamos decirlo, filosófica mundana. Así como cuando preguntamos o cuando vemos en la calle de la filosofía de la universidad, de que nuestra filosofía de vida es tal, o nuestra filosofía con un banco es la tarjeta de crédito, o muchos ejemplos que también ha dado, que dio Gustavo Bueno, por ejemplo el del empresario de hoteles, que le preguntan cómo funciona su negocio, y le dice, bueno, tengo una filosofía, servir jamón, jamón y jamón. Entonces, filosofía la podemos encontrar en distintos niveles. Entonces, y dentro de esos distintos niveles podemos encontrar esta distinción, ideas académicas, pueden decirse, ideas mundanas. Ahora, el punto importante aquí que me gustaría resaltar con respecto a Kant es que la interpretación que hace Gustavo Bueno a Kant es que Kant no es consciente de la fuerza, de la potencia de esta distinción que hace, concepto cosmicus, concepto escolar de filosofía. Y porque esta distinción contiene virtualmente unas coordenadas del materialismo histórico. Bueno, la pregunta es cuál coordenada o cuáles coordenadas del materialismo histórico podríamos o podría estar ahí jugando un papel. Mi proyecto o lo que me gustaría desarrollar es ver hasta qué punto la tesis del ser social y la conciencia social en Marx juega un papel relevante para entender esta interpretación y para desarrollar una idea de filosofía en Schopenhauer. Entonces, ya dejamos a ensayos materialistas, dejamos un poco esta interpretación
y ya entramos de lleno con Schopenhauer. Y nos podríamos preguntar, bueno, Schopenhauer, un filósofo idealista alemán, ¿qué relación tendrá, qué importancia tendrá? Cuando escuchamos la palabra idealismo, alemán sobre todo, se nos hace una idea muy extraña o tipos o personas, filósofos que operan con ideas a otro nivel, o sea, que son muy abstractas y que no tienen una correlación directa con nuestra experiencia. Entonces la idea es mostrar de alguna manera que Schopenhauer, a pesar de ser, sin importar que él sea idealista, él desarrolla su filosofía considerando la experiencia, lo que él llama la realidad empírica, y considerando también un elemento importante que es un saber mundano. Eso sería como el eje articulador. Y ¿dónde podemos entonces encontrar este germen de utilización de la filosofía mundana, ideas mundanas, para desarrollar una filosofía abstracta de la voluntad? Para empezar, tenemos la necesidad, el texto de Schopenhauer, la necesidad metafísica del hombre. En este texto, Schopenhauer hace una distinción entre filosofía, entre metafísica popular y metafísica. Y que desde el punto de vista de Schopenhauer, la metafísica popular es la que tiene el monopolio del Estado y de la sociedad y del pensamiento. Él empieza en su texto diciendo, bueno, hay en el hombre, hay en los hombres, los seres humanos, una necesidad de responder ciertas preguntas. Y siguiendo a Platón y Aristóteles, pero desde otro punto de vista, él dice, el asombro es un elemento importante para hacer filosofía. Pero este asombro es distinto porque es un asombro en relación a la conciencia de la muerte, dice Schopenhauer. Entonces, es a partir que tenemos esta conciencia de la muerte, es que nace en nosotros esta necesidad metafísica. Ahora, esta necesidad metafísica puede ser abordada, o sea, la podemos desarrollar a partir de la religión, a partir del cristianismo, o a partir de la filosofía. Y como sabrán, o podríamos ver que si nosotros vemos los textos de Schopenhauer y vemos los prólogos a sus libros, siempre está criticando a Hegel, siempre está criticando a los filósofos de escuela, de universidad, porque utilizan conceptos abstractos y en realidad son palabras que no dicen nada. Y que estas palabras entran en la cabeza de las personas, rebota adentro y sale, y sin dejar nada. Entonces, este punto que acabamos de decir que Schopenhauer ataca de una manera, podríamos decirlo, peyorativa, burlándose, casi utilizando, no sé, siendo falaz tal vez, pero esa lectura me gustaría también complementarla con que si Schopenhauer critica o denosta a estos filósofos, no es tanto así por una envidia o una explicación psicológica, sino que hay un elemento importante que se va a ver en otros textos que son más, podríamos decirlo, políticos de Schopenhauer. Entonces, hay una preocupación política ahí en Schopenhauer porque la crítica que hace a los profesores de universidad, que están metiendo cristianismo puro a la cabeza y pagado por el Estado, esta crítica, tomando los márgenes y las consideraciones pertinentes, podríamos decir que es actual. O sea, una crítica al profesor de filosofía, a la persona que se dedica, que considera la filosofía como un trabajo para poder ganarse el sustento para comer, y no a un individuo que se dedica a buscar la verdad. Entonces, esa primero es una parte, es la primera parte de su crítica.
Pero más allá de eso, por ejemplo, viendo la actualidad de esta crítica, es el estado actual de la universidad en general, en Hispanoamérica o también puede ser en España, que los profesores solamente en sus clases preparan sus clases y recitan un manual o se estudian bien unos problemas y los exponen y luego aplican test, pruebas, ¿ya? Y bueno, pero ¿qué filósofo o qué profesor universitario saca un sistema? ¿O qué profesor universitario está preocupado a partir de esta necesidad metafísica, según Schopenhauer, de generar un sistema? Es muy raro eso, ¿ya? Entonces, ¿quién hace filosofía en realidad? O sea, ¿quién está haciendo ahora realmente filosofía en la universidad? Parece que la filosofía se ha convertido, o de hecho se está convirtiendo en un trabajo más, que ese no es el problema, pero el problema es que se puede quedar uno cómodo en esa situación de estar ahí recibiendo dinero para poder vivir y recitando siempre un par de manuales y listo. Y esa es la crítica en realidad que hace Schopenhauer a los filósofos. ¿Y por qué es importante y por qué habíamos dicho que esta crítica no solamente psicológica, sino que también podría decirse histórica? Es que la implantación de las ideas filosóficas en una sociedad, en un contexto, va a determinar cómo se aborden ciertos problemas, cómo se formulen ciertos problemas y en realidad cómo la gente, todos nosotros, con qué ideas estamos operando. O si estamos operando también con mitos, ¿no? O estamos operando con ideologías, ¿no? No olvidemos que el gran sentido también de la crítica de Schopenhauer es que el Estado, o sea, la universidad pertenece al Estado, el Estado paga sueldo a los profesores, pero el Estado solo quiere enseñar lo que le conviene o lo que quiere, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los planes, se podría decir, los planes y programas están controlados. Y en la época de Schopenhauer es un control del cristianismo. Entonces acusa a Hegel, a todos estos filósofos alemanes, de filosofía cristiana. Entonces, para ya ir de lleno con el tema de por qué es importante esta crítica que hace Schopenhauer, porque en el mismo texto sobre la filosofía de la universidad plantea lo siguiente, dice: la filosofía es, por su naturaleza, exclusiva, fundamenta la forma de pensar de la época, por eso el sistema dominante no soporta a otro junto a sí. Entonces, aquí Schopenhauer ve el problema del monopolio de ciertas ideas que se puedan estar manejando en los análisis. Y entonces, ¿cuál es el proyecto de Schopenhauer o cómo podemos leer entonces su proyecto? Y su proyecto entonces dice relación a plantear la pregunta o partir por plantear la pregunta fundamental de la filosofía que rezaría así: ¿qué es el mundo? Entonces, para Schopenhauer, respondiendo o abordando qué es el mundo, podemos nosotros articular una serie de ideas para poder enfrentar y criticar a sus contemporáneos. Y el concepto aquí importante para desarrollar esta filosofía es el concepto de sabiduría del mundo, según la traducción de Pilar López de Santa María,
o mundología, sería el otro término, según la traducción de Roberto, del traductor del Fondo de Cultura Económica. Por ejemplo, en el mismo texto, Schopenhauer dice: una filosofía dada no tiene otra medida que su valor más que la verdad. Por lo demás, la filosofía es esencialmente sabiduría del mundo. Su problema es el mundo. Solo con él tiene que ver y deja a los dioses en paz, esperando a cambio que también ellos le dejen en paz a ella. Entonces, a partir de esta articulación de qué es el mundo, Schopenhauer va a empezar con su primer texto del principio de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, en donde expone que la realidad, ¿no? Hay distintos objetos para el sujeto. O sea, él distingue cuatro objetos para el sujeto, y todos esos objetos están circunscritos, están dominados por un principio de razón suficiente. Y luego parte ya con el mundo como voluntad y representación. Si uno lee el mundo como voluntad en el primer y segundo prólogo, se encuentra con que da un plan de lectura. Dice, este libro que tienen en las manos, lean primero mi texto de doctorado que ya está publicado, que es sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Una vez que lean ese texto, vayan al apéndice del mundo como voluntad y representación, que es una crítica a la filosofía kantiana, y luego de leer esa crítica pueden empezar a leer el texto. Luego de empezar a leer el texto, léanlo al menos 2 veces. Una rápida, sin meter juicio, sino que para entender, y segunda ya para poder entender la obra. Entonces, ¿por qué la insistencia de esto? Es que como la insistencia tiene que ver con esta idea de hacer frente al enemigo, ¿ya? A los filósofos idealistas alemanes. Y, por ejemplo, si uno lee el mundo como voluntad y representación, uno podría decir, Schopenhauer está haciendo también lo mismo que sus compañeros. Está utilizando el concepto de voluntad, pero no una voluntad humana, sino que una voluntad metafísica, que podría decirse es como la idea platónica, que no tiene ninguna relación con el mundo, con la experiencia. Entonces, también Schopenhauer estaría utilizando estos conceptos que no tienen un contenido. Si uno continúa la lectura y accede a otros textos, por ejemplo, el escrito de concurso de los 2 problemas fundamentales de la ética, se va a dar cuenta que él no solo va a generar una filosofía, podríamos decirlo, abstracta, sino que antes se va a preocupar de partir de elementos mundanos, pero de elementos también empíricos. Y, por ejemplo, dice, en el plan general de los 2 problemas fundamentales de la ética, dice, se trata en realidad de desarrollos especiales de 2 doctrinas que, en sus rasgos fundamentales, se encuentran en el 4º libro del mundo como voluntad y representación. Si bien allí se discuten en mi metafísica, o sea, sintéticamente y a priori, y en cambio aquí, donde en virtud del asunto no estaba permitido ningún supuesto, se presentan fundamentadas analíticamente y a posteriori. Por eso lo que allí era lo primero es aquí lo último. Entonces, uno podría decir, bueno, en este texto es un texto de concurso, entonces no tiene que suponer nada, entonces tiene como que partir de cero para poder desarrollar su idea. Entonces, esta metodología sería pedagógica, porque se trata de no entrar en confusiones. Pero más allá de esta
lectura o mirar esta manera de abordar el problema con una metodología pedagógica también tiene que ver con lo que queremos acá desarrollar o lo que queremos trabajar, que es Schopenhauer parte por elementos mundanos. Ejemplo de ello es que manda estos dos escritos de concurso a las sociedades, a la Real Sociedad Danesa de las Ciencias, a uno de ellos. Entonces, ¿qué sería la academia? ¿No? Una academia de las ciencias. Y, por ejemplo, él dice, bueno, voy a enviar mi texto, pero voy a partir de la experiencia. Y dice, hay una idea necesaria de moralidad, o un concepto originario de la ley moral, que aparecen en dos formas, a saber, por un lado, en la moral como ciencia, y por otro, en la vida real. Así, habíamos dicho una moral como ciencia, es decir, a partir de normas, de principios, de conceptos, ¿ya? Y otra, podríamos decirlo, la vida real, o sea, una manera en la praxis. Y de ahí, bueno, tomándose de esto, Schopenhauer dice, bueno, para hacer clases de ética no se necesita ser un santo. Así como no es lo mismo, no sucede lo mismo que para hacer clases de economía, bueno, hay que saber economía. En cambio, para hacer clases de ética, cualquiera puede hacer clases de ética, no se necesita ser virtuoso. Entonces, ¿y por qué? Porque la ética tiene que ver también con el aspecto práctico de la vida y no, o sea, en una parte práctica y no circunscrita a estos saberes académicos, sino que saberes mundanos. Si hacemos, no sé, si hacemos una encuesta, o si podríamos hacer una encuesta, tal vez todos tendríamos una idea muy parecida, muy distinta acerca de lo que es la libertad, acerca de lo que es la democracia, acerca de lo que es lo justo o lo malo, etc. Sin importar de que estos conceptos a veces sean ambiguos, sean oscuros, todos nosotros tenemos, parece al menos, una idea acerca de qué puede significar eso. Y es lo que se vale para partir con su escrito de concurso Schopenhauer. Es decir, no suponer un concepto abstracto, sino que ver qué dicen o qué se ha dicho, qué dice la gente acerca de estos conceptos. Y el primer concepto es libertad. Entonces, dice, para empezar su análisis, dice, por ejemplo, esta cita, voy a leer algunas partes, es de, como ya le decía, de los dos problemas fundamentales de la ética, la página 37 y 38, y voy a seleccionar ahí, dice, por ejemplo, libertad física es la ausencia de impedimentos materiales de todo tipo. De ahí que digamos, cielo libre, vista libre, aire libre, campo libre, una plaza libre, calor libre, que no está químicamente ligado. Libre electricidad, libre curso de la corriente, allá donde no está obstaculizado por montañas o esclusas. Incluso vivienda libre, libre costo, prensa libre, carta libre de franqueo, indican la ausencia de las condiciones gravosas que suelen ir anejas a tales cosas como impedimentos de su disfrute. Pero el concepto de libertad más frecuente en nuestro pensar es el del predicado de los seres animales, de quienes es propio el que sus movimientos parten de su voluntad. Bueno, avanzando, dice, este significado físico del concepto de libertad, y en especial como predicado del ser animal, es el originario, inmediato y por tanto más frecuente. Precisamente por eso, el concepto no está en este significado sometido a ninguna duda o controversia, sino que su realidad puede ser siempre confirmada por la experiencia, pues en cuanto un ser animal actúa solo por su voluntad, es en este significado libre. Aquí no se toma en consideración lo que acaso pueda ejercer influjo sobre la voluntad misma, pues solamente el poder, es decir, a la ausencia de impedimentos físicos de sus acciones, se refiere al concepto de la libertad en este. Su significado originario, inmediato y por ello popular. Entonces, hace una enumeración de cómo se utiliza el concepto libre y cómo a partir de todo este grado de dificultad o de usos, mejor dicho, de usos, de prensa libre,
puede él llegar a un concepto no ya en su uso práctico, sino que ya en su uso académico de libertad. No olvidemos que este texto de concurso lo que quiere él analizar es la libertad de la voluntad. Entonces, parte de un elemento concreto. Entonces, lo interesante aquí es que Schopenhauer no solamente se contenta con escribir libros, con publicar, sino que también con abordar problemáticas que la misma academia plantea. Y este paso se podría decir que es un paso político para no solamente aprovechar de exponer su verdad, lo que considera Schopenhauer de el único pensamiento, ¿ya?, de que el mundo es voluntad y representación, sino que para establecer que el concepto de filosofía, que la idea de filosofía que él maneja es distinta. ¿Y en qué sentido? En que habíamos dicho que en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Schopenhauer establece la distinción entre las distintas clases de objetos para el sujeto. ¿Y qué hace el sujeto con estos objetos? No solamente los clasifica, ¿ya?, la realidad, por ejemplo, está la realidad empírica, los objetos matemáticos, los objetos geométricos y la voluntad. Pero no solamente hace una distinción, no solamente organiza la realidad, sino que dice que lo importante de la filosofía es establecer la totalidad de la experiencia. Entonces, como no solamente mi experiencia, no solamente la experiencia de ustedes, sino que el sujeto, sea, dicho de paso, sea el individuo, el humano o el animal. O sea, Schopenhauer no hace una distinción ahí. Para Schopenhauer el sujeto es un sujeto cognoscitivo, es una esencia que vive y que conoce. Y es un animal, y un animal también humano. Entonces, la tarea de la filosofía sería establecer o, podríamos decirlo, organizar toda la experiencia, ¿ya?, a partir de este sujeto. ¿Y qué sentido tiene esto? Que cada individuo configuraría así una visión de mundo. Entonces, cada sujeto tiene una visión de mundo, pero no ya en el plano, por ejemplo, cuando él habla en el mundo con voluntad y representación, que el mundo puede ser representación o puede ser voluntad, sino que ya esto entraría a un aspecto más, podría decirse, político, social, que no solamente tenemos un conocimiento del mundo a partir de representaciones, sino que también nuestra comprensión de la realidad del mundo es también a partir de cómo yo me relaciono con los demás. O sea, y no solamente cómo me relaciono con los demás, sino que qué ideas podemos compartir o discutir. ¿Ya? Entonces, la totalidad de la experiencia configuraría cada uno de nosotros una idea de cómo funciona el mundo, cómo sería el mundo, o sea, cómo funcionaría según nuestra construcción del mundo y cómo se generaría. Entonces, y el punto importante acá es que Schopenhauer si critica a Hegel, si critica a los filósofos idealistas alemanes, es porque esta idea de mundo que está operando en cada sujeto o en un grupo de sujetos, de individuos,
está siendo controlada, puede decirse, o se podría controlar por el Estado. O sea, el Estado juega sus cartas y propone ciertas ideas a partir del cristianismo, a partir de la filosofía de la metafísica popular, según Schopenhauer, y entonces todos tenemos en la cabeza la idea de Dios, la idea de espíritu y toda esta idea, pero en un sentido religioso. Y eso es lo que hay que criticar según Schopenhauer. Bueno, ahora, si Schopenhauer critica el cristianismo, bueno, pero se queda con la filosofía del hinduismo, ¿ya? O sea, también se le podría criticar también que Schopenhauer critica al cristianismo, ¿por qué no critica esta otra también filosofía que puede ser entendida como una religión o como una filosofía? Y es por los elementos, como habíamos dicho o como habíamos leído, de que la filosofía gana el monopolio o el pensamiento de una época. ¿Sí? Bueno, esto también bastante hegeliano, que hay algunas ideas en ciertas épocas que ganan mayor presencia. Por ejemplo, ahora podríamos decir una idea de emprendimiento, ser emprendedor, ¿sí? Ser un empresario, de ser una persona que en cada lugar donde está ve una necesidad y ve la manera de cómo hacer negocios. Entonces, esa es una idea, pero esta es una idea surgida de un contexto económico y el gobierno, los gobiernos financian para que hayan cursos acerca de emprendimiento, de generar negocios, que cada uno sea, que trate de llegar a ser un empresario y pueda generar su empresa pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, en paralelo, eso se podría tomar este ejemplo como en paralelo a lo que pasaba con Schopenhauer, que veía que la filosofía estaba muriendo porque no se estaba abordando el problema fundamental de ella, que es el mundo, y también porque los conceptos no están claros. Las ideas que se utilizan no son claras. Entonces, ya para ir cerrando algunos temas, cuando habíamos dicho que la filosofía, o sea, la metafísica popular, la religión y la metafísica, y también habíamos metido el tema de la conciencia como el ser social, o sea, la tesis de Marx, que hay un determinismo, se podría decir, hay una determinación de la conciencia por su ser social. Esta tesis la podríamos trabajar y ver que puede ser un elemento para poder organizar todos estos elementos que hemos estado ofreciendo. ¿Cómo? Que el aspecto social, no ya económico, sino social político que se llama Schopenhauer, produce a un ser social. Entonces, pero el ser social produce también estas ideas de la conciencia. Y, por ejemplo, podríamos, o sea, no se puede hacer una identificación, pero sí se podría tratar de ver hasta qué punto pueden conjugarse sabiduría mundana y sabiduría académica con esta tesis de Marx. Es decir, porque habíamos iniciado que en el ensayo materialista dice que esta distinción de Kant contiene virtualmente las coordenadas del materialismo histórico. Entonces,
desde nuestra lectura, se podría decir, podríamos generar que no se puede establecer una dicotomía radical con respecto a lo mundano y lo académico, y tampoco entre ser social y la conciencia. O sea, no se puede esos cuatro conceptos establecer una línea y generar un pares, ¿ya? Pero sí se podría ver que cuando Schopenhauer critica a los alemanes, a los filósofos, está viendo que el filósofo académico, ¿no? O sea, nos está ofreciendo los criterios necesarios y suficientes para poder desarrollar una filosofía. Y en este sentido, el concepto de conciencia implicaría que a partir de la educación de la universidad, de estos profesores de cátedra, con la misma, no ya con la práctica de los que oyen a estos filósofos de cátedra, sino que con toda esta artillería de educación de la universidad, estaría introduciendo ideas a los ciudadanos, a los filósofos, porque filósofos somos todos. O sea, filósofo mundano, todos tenemos una filosofía mundana. Y en ese sentido, trata de generar Schopenhauer una filosofía que haga frente a estas ideas. Y bueno, esas serían como algunas ideas para poder generar esta interpretación a partir de ensayos materialistas con la distinción mundano-académico, y como Schopenhauer, que siendo un filósofo alemán, parte de elementos empíricos y no parte de la abstracción. Entonces, como lo habíamos visto en los textos, en la ética, no le interesa en un primer momento partir desde ideas sin contenido. Eso. ¿Una pregunta? Pues nada, empiezo yo, ya que me han... Pues después de sumarme a la bienvenida que le ha dado Gustavo y a esa presentación que ha hecho de él, pues bueno, tenemos que felicitar a Pablo por esta exposición que nos ha hecho, porque ha planteado cosas pues muy importantes, ¿no? que son, por así decirlo, continuamente aparecen en la historia de la filosofía, ¿no? Son asuntos recurrentes, vamos, y entonces él pues los ha puesto ahí encima de la mesa a propósito del autor que está estudiando. Entonces, a lo largo de su exposición yo he ido anotando algunas cuestiones que voy a intentar, replantear aquí para ver cómo las toma él y qué se le ocurre, vamos, qué puede... Bueno, vamos a ver. La primera de las cuestiones que habría que plantearle o habría que poner sobre la mesa para que él las considere y las tenga en cuenta, desde luego el punto de arranque que ha hecho Pablo pues es absolutamente certero, ¿no? Efectivamente, los ensayos materialistas, los textos que él ha citado, pues se refiere a esa
distinción kantiana entre lo cósmico y lo escolar, ¿no? Sin duda alguna. Pero a mí me gustaría traer aquí a colación pues que en la obra del profesor Bueno esta distinción de alguna manera queda desbordada, porque él mismo, justamente cuando empieza su actividad como profesor universitario, pues se da cuenta de que la palabra académico pues no tiene que identificarse con universitario, ¿no? Esta es la primera cuestión que le quiero yo plantear, a ver qué dice él, ¿no? Es decir, que él se da cuenta naturalmente esto mismo que acabas de decir tú, que para hacer una filosofía que tenga realmente interés, pues esta no puede ser abstracta, pero él lo replantea de otra manera, que voy a indicarlo yo aquí. Es decir, a él le parece, ¿verdad?, que el término académico no puede confundirse con el término universitario, sino que la palabra academia tiene sobre todo un significado potente, que es la academia platónica, es Platón. Y aquí es la primera pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? Es decir, don Gustavo tiene absolutamente presente desde que empieza a ejercer como profesor, y yo de esto soy testigo, que la filosofía no es adjetiva, como había dicho Manuel Sacristán en su famosa discusión con él, ¿no?, sino que tiene sustancia, y la sustancia de la filosofía son las ideas, y que el primero en darse cuenta de esto es precisamente Platón. Y cuando don Gustavo quiere ejercitar la filosofía académica en el seno de la universidad, pues lo que hace precisamente es decir, lo que yo voy a hacer aquí es sencillamente una reedición de la filosofía platónica. ¿Por qué? Porque en la universidad, podríamos decir, se ha devaluado, y en esto puede haber alguna coordinación con la posición de Schopenhauer, porque en la universidad, digamos que se ha burocratizado la filosofía, es decir, lo que él llama la filosofía administrada, Pero precisamente don Gustavo sale de esa determinación burocrática, porque en el fondo es esto, ¿verdad?, lo que él está criticando. Y entonces, a mi juicio, el enorme valor que tiene la filosofía de don Gustavo es que, aun siendo él profesor universitario, no incurre en la burocratización, sino que precisamente, teniendo en cuenta el precedente platónico, lo ejercita, pero teniendo en cuenta precisamente que el mundo que le toca vivir, su mundo en marcha es otro, y entonces los saberes de los que parte pues son las ciencias, la política, y va caminando. Y en la época en la que escribe los ensayos materialistas, pues todavía esto no lo tiene perfectamente, o cuando escribe el papel de la filosofía en el conjunto del saber, todavía esto no lo tiene mucho menos resuelto. Y en ese sentido, estas referencias que haces tú a la obra de don Gustavo son certeras, pero hay que tener en cuenta el seguimiento de la expresión filosofía académica a lo largo de toda su obra. Es decir, que hay que tener en cuenta el cuerpo filosófico de esta distinción. Bueno, esta es la primera cuestión. Claro, naturalmente, tú te has referido al cristianismo, pero aquí también te haría... Bueno, esta es la primera. La segunda cuestión, que tiene que ver naturalmente con Hegel, ¿no? Naturalmente la filosofía cristiana pues se desarrolla fundamentalmente en la Edad Media, y también Santo Tomás parte del mundo. Es decir, aunque el esquema ontológico de la filosofía tomista es diferente al esquema ontológico de la filosofía moderna, sin duda alguna, porque Santo Tomás convierte al sujeto trascendental, es Dios, ¿verdad? Pero parte también del mundo, sensu consta, y en esto de alguna manera coincide. Y entonces, la crítica que hace Schopenhauer, y es mi segunda pregunta, a
a Hegel, esa acerbada crítica permanente y continua, pues acaso sea un tanto injusta. Y aquí es la segunda pregunta que te hago, ¿no? Y es que si has contrastado, ¿no?, la diferencia enorme de apreciación de la filosofía hegeliana que tiene Schopenhauer y Gustavo Bueno, ¿eh? Y aún admitiendo, ¿verdad?, en la primera pregunta que te he hecho, que se puede establecer una coordinación entre esa crítica que hace Schopenhauer a la filosofía universitaria y la crítica que hace don Gustavo a la filosofía administrada y la filosofía burocrática, y que la universidad, por así decirlo, corrompe a la filosofía en tanto en cuanto pues no tiene en cuenta la tradición platónica en su sentido estricto, ¿no? Bueno, entonces la segunda cuestión es esta valoración, que si no has contrastado tú esta valoración para que veamos esa diferencia. Luego también hay otra coordinación que me parece muy certera en relación a lo que tú has apuntado aquí, y que hay, de alguna manera, eso, yo hablo de coordinación entre la explicación que hace Schopenhauer sobre la ética. Hay que partir de los problemas reales. Pues yo recuerdo que por la década de los 70, don Gustavo, que también había sido profesor de enseñanza secundaria en su primera etapa en Salamanca, pues escribió un artículo que era algo así como la filosofía moral en la enseñanza secundaria, y donde precisamente plantea esto mismo. Es decir, que antes de hacer planteamientos abstractos, los profesores de ética, porque en aquel momento se había implantado en España esa asignatura y muchos profesores pues no querían saber nada de ella, pues los planteamientos de la ética tienen que empezar precisamente por los problemas mundanos, es decir, de carácter político, jurídico, científico, etcétera, ¿no? Y luego, a partir de ahí, tener muy en cuenta, por supuesto, la tradición platónica, cómo han ido resolviéndolo, pues no solo Platón, Séneca, bueno, Spinoza, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte si Schopenhauer, después de este planteamiento mundano de la ética, desemboca en la necesidad también de recurrir pues a las grandes tradiciones, porque los problemas, de alguna manera, con otros ropajes son los mismos y han sido tratados pues por estos grandes pensadores. Y en ese sentido eso es lo académico realmente, ¿no? Y eso sería lo académico. Y luego, pues otra coordinación que me parece muy pertinente es a propósito de la idea de libertad. Los usos que hace Schopenhauer, tal y como los has descrito tú aquí, me recuerdan mucho, pues justamente al ejemplo que él pone en qué es la filosofía con respecto precisamente a la idea de libertad, que me parece que tú eso también lo tocas en algún momento, ¿verdad? Y entonces ahí hay coordinación. Pero quería preguntarte, y es mi última pregunta, ya cedo el micrófono a otra persona, ¿no? La manera de resolver el problema que tiene don Gustavo, cuando se da cuenta que entre todos estos usos, pues hay incompatibilidades, hay incomunicaciones, precisamente por los géneros de materialidad. Aquí estamos, ¿no? Vamos entonces a la cuádruple raíz de esto es, pues entonces, a ver, yo veo evidentemente que lo que tú planteas se coordina con esto, es decir, que los usos de la palabra libertad, tal y como lo plantea don Gustavo en qué es la filosofía, nos remiten a géneros diferentes. Entonces, claro, evidentemente, la idea filosófica surge del contraste entre estos usos que pertenecen a géneros diferentes. Pues entonces, mi última pregunta es, ¿este mismo proceder se lo podemos atribuir plenamente a Schopenhauer? Esta es la cuestión. Claro, partiendo por el tema 3, ¿ya? Claro, si uno revisa la historia de la filosofía, o sea, uno cuando piensa en filosofía podría pensar en algo muy abstracto, muy enajenante,
y que los filósofos hablan algo muy extraño que no se le entiende y parece que solamente se leen entre ellos y se entienden, parece, entre ellos. Y que no tocan temas reales y concretos y eso no sirve y por eso la universidad prefiere invertir en ingeniería y en humanidades o en filosofía, ¿no? Pero si uno revisa la historia de la filosofía se va a encontrar con casos, por ejemplo, de Platón, de remitirse a los usos de las palabras, de la idea en este sentido, y a la realidad empírica. O sea, qué ideas están ahí jugando un papel en la vida cotidiana de las personas. O sea, entonces, hay muchos casos. El punto era que siempre se podría pensar que Schopenhauer no aborda o no parte de estos elementos mundanos para desarrollar su análisis, pero en realidad sí los toma en consideración. Ahora, el punto de estos usos de las ideas y que, bueno, Schopenhauer ahí empieza a hipostasear las ideas, empieza a esencializar estas ideas, entonces ahí hay un problema de su desarrollo, pero sí considera los distintos usos. Ahora, y el tema con respecto a la ética, veamos los usos que se están operando ahí, pero también veamos la tradición. Y la tradición que toma Schopenhauer es la estoica. En la tradición helénica, podemos decir, el estoicismo es muy importante. Y bueno, con respecto a la valorización de Hegel, claro, si hubiese sido otro filósofo de moda, podría decir, tal vez hubiese denostado igual. Sin importar si fuera Hegel o no, y con este ataque con respecto al cristianismo, él no ataca, se podría decir, al cristianismo por ser una religión, sino que por la manera en cómo tiene sus criterios para establecer el funcionamiento, los criterios de verdad de cierta idea, puede decirse. Entonces, a juicio de Schopenhauer, el cristianismo ocupa la revelación y la autoridad para poder establecer criterios de uso de ciertas ideas en la academia. En cambio, la filosofía es un análisis crítico. Entonces, y por eso es la crítica al cristianismo, según desde la perspectiva de Schopenhauer, porque no se podría discutir a partir de estos dos criterios. No se podría criticar. Y esa era como la crítica. Y la valorización de Hegel, claro, si nosotros vemos la obra de Schopenhauer, hay muchas ideas que están ahí, bueno, propias de la época, pero que también están en Hegel. Por ejemplo, Weisheit, sabiduría del mundo, también es un concepto que está ahí en el entorno. O sea, que no es solamente de Schopenhauer, sino que también hay otros filósofos que están utilizando esta idea, este concepto en particular, este término. Pero nosotros hemos querido ver este ataque de Schopenhauer a Hegel como no en esa lectura de denostar, sino que de criticar los criterios de validación, que sería la autoridad y la revelación, según Schopenhauer. Pero la pregunta es, en realidad, mucho más directa. ¿Hay en Schopenhauer, a la hora de ver en Hegel todo esto que tú dices, bueno, por supuesto que sí que hay, bueno, yo ahora mismo me viene a la cabeza pues los apelativos que usa Schopenhauer son finos, ¿no? El charlatán, bueno, de ahí hasta... Lo que quiero decirte yo es si Schopenhauer ve en ese desarrollo de la filosofía kantiana, porque realmente es un desarrollo de la filosofía kantiana, una maniobra próxima a lo que, por ejemplo, el profesor Bueno entiende por
inversión teológica. Claro, porque Schopenhauer parece decirnos que el cristianismo se acabó y entonces hay que cambiar podríamos decir, de religión, y por eso él se pasa al hinduismo. Lo que quiero preguntarte es, ¿no es consciente Schopenhauer de que el cristianismo no solo no se acaba, sino que su inversión proporciona precisamente los elementos fundamentales de la filosofía moderna, incluso contemporánea? Esta es la siguiente pregunta. Es decir, que acaso Schopenhauer pues esté preso de una crítica pues muy exacerbada hacia el cristianismo, sin darse cuenta de que esa filosofía convenientemente invertida pues da como juego, pues qué sé yo, vamos, la filosofía no solamente de Hegel, sino de Leibniz y todo lo que viene después a continuación, todo el racionalismo, y bueno, pues hasta qué punto Schopenhauer no es capaz de captar esto y prefiere zanjar o dar un corte. Esta es la cuestión. Claro. Sí, si revisamos por ejemplo, el mundo como voluntad y representación, o los Parerga y Paralipómena, claro, Schopenhauer no hace un corte radical y no se queda corto ahí en valorar elementos del cristianismo que son importantes para el desarrollo de las ideas. Ahora, claro, eso, queda corto, no queda preso de esa crítica que él hace, y porque se basa mucho en los criterios. De hecho, él tiene un texto que dice sobre el arte de discutir, y plantea que si uno quiere ganar una discusión, puede recurrir también a estos criterios. Entonces, que también es un arma. Entonces, en ese aspecto, Schopenhauer ahí valora o revaloriza muy pocos elementos de la historia de la filosofía. En este sentido del cristianismo, estamos hablando del cristianismo. Sí, buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por la exposición. Quería plantear dos cosas. Has dicho que la exposición que estabas planteando, valga la redundancia, partía fundamentalmente de la distinción entre filosofía académica y filosofía mundana de los ensayos materialistas. Lo que quería preguntar era, hay otras distinciones en la obra de Gustavo Bueno, sobre todo en una de las obras ya no finales, pero sí importantes, por lo menos es de los años 90, que es filosofía, y ¿qué es la filosofía? Perdón. En ¿qué es la filosofía? Don Gustavo hace la distinción de una serie de ideas muy importantes, que son la idea de filosofía y los tipos, las clasificaciones, pero sobre todo la idea de lugar. Y creo que es muy importante, y la pregunta es por lo siguiente: si en el estudio de Schopenhauer que has hecho has contemplado qué posibilidad hay de tratar sobre la supuesta idea que Schopenhauer tenga de lugar, y hasta qué punto eso puede ser tratado desde la misma filosofía de Gustavo Bueno. Es decir, si desde la idea de lugar que trata Gustavo Bueno, lugares universales, lugares específicos, etcétera, se puede aplicar a Schopenhauer y desde esa perspectiva ver cuál es la concepción general de Schopenhauer. Esa es una primera pregunta. Y la otra cuestión es la que tiene que ver con la coordinación entre sabiduría mundana o filosofía mundana y académica y ser social y conciencia de Marx. Que aquí me parece que no es una objeción, pero por lo menos sí que hay cierto problema, porque para hacer una coordinación entre distintos tipos o dicotomías de ideas, yo creo que quizás lo que tiene que darse
es que esta coordinación parta de un plano general de necesidad entre esas ideas y que no las aplicaciones o las coordinaciones sean adventicias o por evocación, etcétera, ¿no? Entonces aquí me parece que, primero, que la distinción mundano-académico va acompañada de la distinción filosofía sensu stricto, filosofía sensu lato, que es muy importante y que tiene probablemente mucho que ver con la filosofía de Schopenhauer, en el sentido que la filosofía en sentido estricto, según la definición que hace, bueno, es la filosofía que verdaderamente tiene que ver con la tradición académica, pero es una filosofía que se distancia de la filosofía en sentido lato, porque la filosofía en sentido lato es más bien aquella filosofía que se puede tratar de alguna manera desde la sociología de las filosofías, que es la famosa Weltanschauung de los alemanes, y que recogen, por ejemplo, historiadores, qué sé yo, pues o novelistas, desde Víctor Hugo hasta Oswald Spengler, ¿no? En La decadencia de Occidente. Y la adscripción, por decirlo de alguna manera, de Schopenhauer al orientalismo, ¿en qué sentido es ya más una filosofía en el sentido lato que una filosofía en el sentido estricto? Y esa filosofía en el sentido estricto sí que recoge bien los otros dos conceptos o dos ideas de filosofía, la filosofía académica y la filosofía mundana, por una parte, pero para coordinarlo con las ideas de ser social y conciencia, me da la impresión, tengo la impresión, y si no puede ser discutido aquí y corregido, que se mueven a escala completamente diferente, porque la idea de ser social y conciencia, desde la perspectiva misma de los ensayos materialistas, se mueve a la escala de las ideas matrices fundamentales que recorren la historia de la filosofía. El ser social podría ser visto de alguna manera como una suerte de representación de M2 y la conciencia podría ser vista como una suerte de representación de M3 y el ser social como una suerte de representación de M2. Pero claro, ¿qué pasa aquí con M1, con M1 en Marx, que no aparece por ninguna parte, ¿no? Que a lo mejor se reparte entre la conciencia y el ser social en la perspectiva de Marx. Pero bueno, lo que quería decir era cómo encajar esta sabiduría mundana y académica con ser social y con conciencia, que parece que se mueven a escalas completamente distintas, porque ser social y conciencia, si es cierto que se pueden coordinar con las ideas matriciales de la filosofía, de los sistemas filosóficos, en sus relaciones de clase, no parecen encajar muy bien con la idea de filosofía académica y filosofía mundana, que parecen moverse a un nivel preambular o a un nivel de, vamos a decirlo así, de autoconciencia de la propia filosofía de su ser. No sé, bueno, estas ideas era lo que queda. Claro, esta parte cuando habíamos visto el tema de la distinción kantiana, esta virtualidad de estas coordenadas del materialismo histórico, claro, la hipótesis podría ser esta idea del ser social, la conciencia social. Ahora, eso creo que falta desarrollar también el tema de qué papel puede jugar ahí la idea de filosofía, el materialismo filosófico, y en Marx el tema de la estructura y superestructura. Que ahí la estructura y superestructura tal vez puedan jugar un papel mucho más directo que conciencia social y ser social. Entonces tal vez ver el tema de la noción de idea, de que no son un producto del cielo, sino que ya, y a partir de esta idea de Marx de estructura y superestructura. Creo que por ahí va, en realidad podría ir encaminada para solucionar este problema, que claro, no encaja, no, son, como decías, niveles distintos. Y claro, el tema de la idea del lugar, claro, ahí Schopenhauer
él considera que la filosofía es igual en todos lados. Entonces ahí no distinguiría una localización, no distinguiría Schopenhauer eso, sino que a partir de esta necesidad metafísica del hombre, que sería un aspecto espiritualista, idealista. Entonces ahí, claro, ahí queda al debe Schopenhauer con esa idea. Pero claro, sí, hay que trabajar en el tema de la estructura y superestructura para ir desarrollando el tema de cómo Schopenhauer empieza a analizar las ideas mundanas, pero también cómo a partir de esta idea mundana empieza a generar ideas filosóficas, ¿no? Esas académicas. Claro, sí. Bueno, voy a hacer una pregunta pues mundana, ¿no? Porque me parece que los anteriores intervinientes han sido muy académicos, aunque solo sea por lo extenso, ¿no? Entonces, quería hacer una breve alusión a cuando fui estudiante aquí y estaba Gustavo Bueno allí en la facultad, y entonces tenía un escrito recién salido del horno que era la metafísica presocrática. Yo ahí supe lo que era un filósofo mundano, porque los presocráticos eran mundanos. Y después sacó otro libro que era el Protágoras, y ahí me di cuenta lo que era lo académico. Y bueno, nada, simplemente esta breve aclaración, porque la pregunta es la siguiente, ¿no? Cuando te has leído el libro de El mundo como voluntad y representación, ¿te has leído la parte de madurez, la corrección que sí, el autor... El segundo tomo. Los complementos al libro. Sí, claro, sí. ¿Y qué te ha parecido? Porque a lo mejor es una excursión un poco peligrosa, ¿no? ¿Qué te ha parecido la lectura de un Schopenhauer joven respecto a cuando era mayor? Simplemente es así. Sí, si uno se queda con el Schopenhauer de la primera edición, ¿ya? Se perderían muchos elementos que podrían jugar un papel importante para poder leer a Schopenhauer muy cercano o un materialismo sui generis, ¿ya? De hecho, los textos que yo empecé a utilizar acá de Schopenhauer son de esta segunda exposición, que si bien Schopenhauer dice que es para complementar y para hacer desarrollos de lo mismo, unos aspectos importantes, por ejemplo, casi estadísticos, en la palabra cerebro, ¿ya? En la primera edición aparece muy poco. En cambio, en la segunda, en los complementos, la palabra cerebro, ¿ya? Incluso la utilización de la fisiología, etc., es mucho más potente. Entonces, esta segunda edición ofrece material para generar una interpretación, pero también hay desajustes, porque empieza a generar un cerebrocentrismo, empieza a no encajar el idealismo que lo obtiene a través de Kant, y que ya introduciendo elementos de la fisiología no cuadran. Por ejemplo, el cerebro genera representaciones, pero el cerebro también es una representación, entonces ahí queda un círculo. Entonces queda un problema muy grande ahí. Pero sí, es muy importante tener en consideración la lectura de estos complementos. Que no solamente, si uno los lee de manera sutil, no solamente son añadiduras, como dice, elementos para explicar de manera más detallada, sino que ofrecen nuevos elementos que pueden ser de ayuda o pueden ser de confusión también. Y no quisiera terminar aquí. Bueno, gracias por la aclaración, ¿no? Me lo voy a leer otra vez. Y simplemente cuando has hecho alusión nos decías que en el prólogo que hacía una alusión a la raíz, a esa obra de él, ¿no? Que hace alusión a varias obras, ¿no? Y luego a veces se pasa un poco y dice, bueno, porque esto ya lo he dicho ahí y no tengo que volver a repetirlo, ¿no? Yo cuando estaba leyendo eso,
me acordaba de la filosofía y su relación con la literatura, con Julio Cortázar, ¿no? Con la novela Rayuela. Es curioso, ¿no? Y hoy hay una conexión. Claro, y no sé si se puede hacer una conexión filosofía y literatura entre Schopenhauer y algún autor por ahí, escondido o poco conocido. Claro, bueno, yo no he estado desarrollando eso, pero sí, por ejemplo, Schopenhauer, en su desarrollo filosófico, en su juventud, en su madurez, fue un filósofo anónimo, o sea, nadie lo conocía. Y se hizo conocido con el tomo de los Parerga y Paralipómena, que son escritos breves ensayos sobre temas diversos, no necesariamente filosóficos, ¿ya? Una variedad de temas. Y, por ejemplo, Borges también cita mucho a Schopenhauer. De hecho, entonces por ahí entra primero Schopenhauer, por su calidad de escritor, más que de filósofo primero. Claro, Unamuno traduce sobre la voluntad de la naturaleza. Entonces, claro, se podría trabajar ese, y de hecho, así entró primero Schopenhauer con el tema de la muerte, con el tema de la locura, que después Freud toma, y no propiamente tal con su sistema, sino que con explicaciones sobre visión de fantasmas, de espectros, sobre el arte de tratar a las mujeres, sobre una infinidad de temas que uno tal vez en la época puede decir de eso de filosofía que tiene. Entonces, claro, eso hay mucho material con respecto a Schopenhauer y la literatura y el arte, porque ahí entró primero. Ahora ya se está trabajando Schopenhauer más como un filósofo de sistema, puede ser. Pero yo desconozco, o sea, no he trabajado esa línea de Schopenhauer y literatura. Muchas gracias. Pío Baroja está citando. Ah, sí, sí, sí. Era una pequeña observación que, bueno, yo te lo dije personalmente, que Pío Baroja cita continuamente a Schopenhauer, pero recurrente a lo largo de cualquiera de sus novelas. Sí, de hecho, Schopenhauer, claro, la idea es, Schopenhauer entró en la filosofía por la literatura primero. O sea, muchos literatos empezaron a leer a Schopenhauer y en sus textos exponer algunas ideas, desarrollar algunos conceptos de él, utilizar su filosofía. Entonces así entra Schopenhauer, claro.